La doctora Elena Vázquez estaba en su laboratorio en la Luna. Miraba los documentos esparcidos sobre su mesa de metal. Los papeles estaban marcados con sellos rojos que decían «Secreto y no compartir». Elena tomó uno de los papeles y lo leyó de nuevo, aunque se sabía cada palabra de memoria. El documento era un informe del Consejo Galáctico, un consejo formado por muchas razas alienígenas de toda la galaxia. Llevaban 50 años observando la Tierra. Habían decidido que los humanos no eran muy inteligentes. El informe decía que los humanos eran seres de categoría C. Esto significaba que eran lo suficientemente listos para volar por el espacio, pero no lo suficiente como para ser importantes. Elena se rió, pero no fue una risa feliz. Había leído lo que los alienígenas pensaban de las naves espaciales humanas. Las llamaban cajas de metal que escupen fuego por detrás. Los alienígenas tenían naves que estaban vivas, hechas de cristal o impulsadas por cosas que los humanos no podían comprender. Los cohetes humanos les parecían juguetes, pero los alienígenas habían cometido un gran error. No entendían cómo funcionaban los humanos. Cuando alguien le decía a un humano que algo era imposible, los humanos no se rendían. Se enfadaban, se volvían tercos, trabajaban más duro. Elena caminó hacia la ventana de su laboratorio. Afuera, podía ver la Tierra suspendida en el cielo negro como una bola azul y blanca. Hacía 3 años, todo había cambiado. Una nave de guerra alienígena había explotado cerca de Saturno. Los restos de la nave habían flotado por el espacio hasta que las naves humanas los encontraron. La nave alienígena pertenecía a una raza llamada los Epans. Sus naves estaban hechas de un cristal que podía pensar. Dentro de la nave destrozada, los científicos humanos encontraron algo asombroso. Era una máquina que podía doblar el espacio y el tiempo usando pensamientos y sentimientos. Todas las razas alienígenas habían intentado copiar esta máquina. Todas fracasaron. La máquina necesitaba una mente que pudiera sentir emociones fuertes, al mismo tiempo, pensar con claridad. Ningún alienígena podía hacer esto. Elena recordaba el día que trajeron la máquina alienígena a su laboratorio. Era un cubo de cristal del tamaño de un refrigerador. Brillaba con una suave luz azul. Cuando lo tocó, pudo sentir algo en su interior. Era como si la máquina estuviera durmiendo, esperando a que alguien la despertara. Los otros científicos dijeron que era demasiado peligroso. Decían que los humanos eran demasiado emocionales para usar tecnología alienígena de forma segura. Elena no estaba de acuerdo. Pensaba que las emociones humanas podrían ser exactamente lo que la máquina necesitaba. Comenzó a trabajar en el proyecto en secreto. Lo llamó Proyecto Imposible porque todos decían que no se podía hacer. Elena estudió cómo funcionaba la máquina. No intentó entenderla como lo hacían los alienígenas. En cambio, intentó descubrir cómo hacerla funcionar con mentes humanas. Otros alienígenas eran fríos y lógicos. Intentaban controlar sus sentimientos para usar la máquina. Pero Elena tuvo una idea diferente. ¿Y si los humanos usaran sus sentimientos como combustible para la máquina? ¿Y si la ira, el amor, el miedo y la esperanza pudieran alimentar la tecnología alienígena? Elena pasó meses probando su idea. Usó pequeños fragmentos de la máquina de cristal. Los conectó a computadoras que podían leer las ondas cerebrales humanas. Pidió a voluntarios que pensaran en cosas que les provocaran emociones fuertes. La primera prueba fue con el Dr. James Rodríguez. Elena le pidió que pensara en su hija mientras tocaba un pequeño trozo de cristal. El cristal empezó a brillar con más intensidad. Cuando James pensó en alguien haciendo daño a su hija, el cristal se volvió tan brillante que dolía mirarlo. La luz fue tan fuerte que quemó un agujero en la mesa de metal. Elena supo que estaba ante algo grande. Trabajó con un equipo de 20 científicos. Todos creían que los humanos podían hacer lo que los alienígenas decían que era imposible. Trabajaron en secreto porque sabían que el gobierno los detendría si se enteraban demasiado pronto. El equipo descubrió que diferentes emociones podían alimentar diferentes cosas. La ira podía mover objetos. El amor podía crear escudos. El miedo podía hacer que las cosas desaparecieran y reaparecieran en otro lugar. La esperanza podía hacer que sucedieran cosas imposibles. El equipo de Elena comenzó a construir una nave espacial de verdad. No una pequeña nave de prueba, sino una nave de guerra más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. La llamaron la anomalía terrana. Terra era otro nombre para la Tierra. Una anomalía significaba algo que no debería existir. La nave medía 3 kilómetros de largo. Eso era más que 30 campos de fútbol puestos en fila.
Parecía como si alguien hubiera tomado piezas de 100 naves alienígenas diferentes y las hubiera soldado con la pura terquedad humana. Elena se paró en la bahía de construcción y observó a los trabajadores construir la nave imposible. El casco estaba hecho de acero humano mezclado con cristal alienígena. Los motores eran tecnología de cohetes humanos conectada a máquinas alienígenas de curvatura espacial. Las armas eran misiles humanos guiados por sistemas de control mental alienígena. Pero la parte más importante era el sistema de conexión de la tripulación. Elena lo había diseñado para que cientos de humanos pudieran conectar sus mentes a la nave al mismo tiempo. Cada persona controlaría una parte diferente de la nave usando sus emociones. Las armas serían controladas por personas que sintieran una ira protectora. Los escudos serían alimentados por personas que se negaran a rendirse. La navegación sería guiada por personas que sintieran curiosidad por lo que había ahí fuera, entre las estrellas. Elena caminó por la nave mientras se construía. Tocó las paredes y sintió el zumbido de cristal alienígena dentro de metal. La nave no era solo una máquina. Se estaba convirtiendo en algo vivo, algo que podía pensar y sentir junto con su tripulación humana. Otros países se enteraron del proyecto. Algunos intentaron detenerlo. Otros quisieron robarlo. Pero el equipo de Elena contaba con el apoyo de gente que creía. Los humanos merecían una oportunidad para demostrar su valía a la galaxia. Finalmente, llegó el día en que la anomalía terrana estuvo lista para su primera prueba. Elena se encontraba en la sala de control principal con otros 847 humanos. Cada persona llevaba un casco que conectaba su mente a la nave. Elena se puso el casco y sintió que la conciencia de la nave tocaba sus pensamientos. La nave sentía curiosidad. Quería saber qué se sentía al ser humano. Elena compartió sus recuerdos con ella. Le mostró a la nave lo que significaba amar algo tanto como para morir por protegerlo. Le mostró lo que se sentía al estar enfadado con los abusones. Le mostró la alegría de descubrir algo nuevo. La nave lo entendió. Ya no era solo una máquina con una tripulación humana. Era una asociación entre corazones humanos y tecnología alienígena. Elena dio la orden de encender los motores. La nave comenzó a moverse, pero no se limitó a volar por el espacio como otras naves. Dobló el espacio a su alrededor, moviéndose más rápido que la luz usando las emociones combinadas de su tripulación. En las profundidades del espacio, los sensores alienígenas detectaron algo imposible. Una nave humana volaba usando tecnología que no debería funcionar. Las lecturas no tenían sentido. La nave estaba impulsada por el caos, por las emociones, por cosas que las razas civilizadas habían pasado millones de años aprendiendo a controlar. La almirante que está de la flota del dominio recibió el informe en su bionave. Lo leyó 3 veces antes de creerlo. Los humanos habían construido una nave de guerra que violaba las leyes de la física. Habían convertido su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Elena sintió la emoción de la nave mientras volaban entre las estrellas. La anomalía terrana estaba feliz de existir. Estaba orgullosa de llevar a los humanos a la galaxia. Estaba lista para mostrar a todos que las cosas imposibles eran posibles cuando los humanos decidían hacerlas realidad. Pero Elena también sintió algo más a través de su conexión con la nave. Flotas alienígenas se dirigían hacia la Tierra. El Consejo Galáctico había decidido que los humanos eran demasiado peligrosos como para permitirles conservar su nave imposible. Elena sonrió al sentir la respuesta de la nave a esta amenaza. La anomalía terrana no tenía miedo. Tenía 847 corazones humanos latiendo en su interior. Y esos corazones estaban llenos de amor por su mundo natal. Si los alienígenas querían amenazar la Tierra, tendrían que pasar primero por la nave que no debería existir. Elena miró las estrellas que tenía delante y sintió la determinación de la nave fluyendo por su mente. Habían construido algo imposible. Y ahora era el momento de ver en qué se convertía la guerra cuando los humanos decidieran que valía la pena luchar por la paz. La comandante Sarachun estaba en el puente de la anomalía terrana. Llevaba el casco neuronal que conectaba su mente a la nave. A través de la conexión, podía sentir los pensamientos y emociones de la nave. La nave se sentía como un cachorro gigante que acababa de aprender a correr. Sara había sido elegida para comandar la anomalía porque era buena manteniendo la calma cuando las cosas salían mal. Necesitaría esa habilidad hoy. Este era el primer vuelo de prueba real de la nave con toda la tripulación conectada. El puente era diferente a los puentes de las naves humanas normales. En lugar de botones y pantallas, había 847 cápsulas de conexión. Cada cápsula albergaba a un miembro de la tripulación. Cada persona controlaba una parte diferente de la nave a través de sus emociones y pensamientos.
El teniente Marcus Park estaba sentado en la cápsula de ingeniería. Estaba conectado a los motores y sistemas de energía de la nave. Cuando Marcus se sentía entusiasmado por cómo funcionaban los motores, estos funcionaban mejor. Cuando se sentía orgulloso de la ingeniería humana, la producción de energía aumentaba. La alférez Lisa Guong controlaba los sistemas de navegación. Su sentido de la maravilla y la curiosidad guiaban a la nave por el espacio. Cuando se sentía asombrada por la belleza de las estrellas, la nave podía encontrar la ruta más segura entre ellas. El artillero jefe Tom Brady manejaba las armas. Su ira protectora hacia cualquiera que amenazara la Tierra alimentaba los sistemas de defensa de la nave. Cuanto más se enfadaba Tom con los abusones, más potentes se volvían las armas. Sarah sentía todas estas emociones fluyendo a través de la red neuronal de la nave. Era como ser parte de una familia gigante donde todos compartían sus sentimientos. La nave tomaba todas estas emociones humanas y las convertía en poder. Pero las primeras pruebas no habían ido bien. El primer prototipo de nave había explotado cuando el piloto de pruebas Rodríguez se enfadó con una cafetera rota. Su ira había sido demasiado para la pequeña nave. El segundo prototipo se había teletransportado accidentalmente a 3 años luz de distancia cuando el ingeniero Park se emocionó por una carta de su hija. La anomalía era diferente. Era lo suficientemente grande e inteligente como para manejar las emociones de cientos de humanos a la vez. En lugar de ser destruida por los sentimientos humanos, se fortalecía. Todas las estaciones, prepárense para la prueba de resonancia emocional, ordenó Sarah. Recuerden, sientan sus emociones, pero manténganse concentrados en sus trabajos. Sintió que la nave cobraba vida a su alrededor. La tecnología de cristal dentro de las paredes comenzó a brillar. Los motores zumbaban con una potencia que provenía de corazones humanos en lugar de combustible. La nave despegó de la base lunar y voló hacia el borde exterior del sistema solar. Las emociones son estables, informó la doctora Elena Vázquez desde la estación de ciencia. La nave está convirtiendo nuestros sentimientos en energía utilizable con una eficiencia de 94%. Sarah sonrió. Llévanos a la órbita de Marte, alférez Guong. Veamos qué tan rápido podemos ir. Lisa Guong se sintió emocionada por visitar Marte. Siempre había querido ver el planeta rojo de cerca. Su emoción fluyó hacia el sistema de navegación de la nave. La anomalía dobló el espacio a su alrededor y apareció cerca de Marte en solo 3 segundos. Imposible, susurró la doctora Vázquez. Acabamos de viajar 80 millones de kilómetros en 3 segundos. Ninguna nave humana se ha movido tan rápido. Pero su celebración fue interrumpida. Los sensores de la nave detectaron algo que se aproximaba desde el espacio profundo. Era grande y venía hacia ellos rápidamente. «Comandante», gritó el operador de sensores Kim Lee. «Estoy detectando una gran nave alienígena acercándose a nuestra posición. Es enorme». Sarah sintió que la curiosidad de la nave se convertía en preocupación. A través del enlace neuronal, podía sentir cómo las emociones de su tripulación cambiaban de la emoción a la inquietud. Los sistemas de protección de la nave se activaron automáticamente. «Ponlo en la pantalla principal», ordenó Sarah. La nave alienígena apareció en su pantalla. Era una avionave de la flota del dominio. La nave parecía una criatura marina gigante que nadaba por el espacio en lugar de por el agua. Era 5 veces más grande que la anomalía. «Comandante, estamos recibiendo una transmisión», informó el oficial de comunicaciones Steve Parks. La voz alienígena era fría y mecánica. «Nave humana desconocida. Deben someterse a una inspección inmediata. Sus lecturas de energía violan los protocolos de seguridad galácticos. Prepárense para ser abordados». Sarah sintió como la ira de la nave crecía. A la anomalía no le gustaba que la amenazaran. Podía sentir que las emociones de su tripulación también cambiaban. Habían trabajado muy duro para construir esta nave, y ahora unos alienígenas intentaban quitársela. «Envía una respuesta», dijo Sarah con calma. «Declinamos respetuosamente su inspección. Esta es una nave humana en espacio humano. Que tenga un buen día». Sarah también ordenó al oficial de comunicaciones que pusiera música junto con el mensaje. Eligió la 9ª Sinfonía de Beethoven porque era hermosa y mostraba lo mejor de la cultura humana. En la nave alienígena, la almirante Kestar no podía entender lo que estaba sucediendo. En todos sus años de servicio militar, nadie se había negado a una inspección mientras ponía música primitiva. Las naves o se sometían a la autoridad o luchaban. No enviaban rechazos educados con música de fondo.
Almirante, informó su oficial de ciencia. Las lecturas de energía de la nave humana son imposibles. Parece estar impulsada por actividad neuronal biológica a una escala masiva. La almirante Kestar decidió terminar esto rápidamente. Ordenó a su nave que disparara un rayo disruptor neuronal. Esta arma estaba diseñada para dejar inconsciente de forma segura a cualquier tripulación biológica, sin dañar su nave. El rayo impactó directamente en la anomalía terrana, pero en lugar de dejar inconsciente a la tripulación, sucedió algo asombroso. El casco de resonancia emocional de la nave absorbió el ataque y lo convirtió en energía pura. La anomalía luego devolvió esta energía como un pulso gravitacional. El pulso golpeó la avionave alienígena como un puño gigante invisible. La enorme nave dio tumbos por el espacio, completamente fuera de control. En la anomalía, el ingeniero jefe Marcus Park sintió dolor de la nave por el ataque. Su ira protectora fluyó a través de la red neuronal. La sección de ingeniería de la nave comenzó a cambiar. Nuevas placas de blindaje crecieron de las paredes. Sistemas de armas adicionales aparecieron de la nada. Sarah observó con asombro cómo su nave evolucionaba en tiempo real. El ataque alienígena había hecho a la anomalía más fuerte, no más débil. «Comandante», gritó el artillero jefe Brady. «Nuestros sistemas de armas acaban de duplicar su potencia. Estoy leyendo armas que nunca he visto antes». La doctora Vázquez revisó sus instrumentos. La nave se está adaptando a la amenaza. Está usando nuestras respuestas emocionales para crear nuevas capacidades defensivas. La almirante Kestar recuperó el control de su nave. No podía creer lo que estaba viendo. La nave humana no solo se estaba defendiendo, se estaba volviendo más fuerte con cada ataque. «Disparen de nuevo», ordenó, disruptor neuronal a máxima potencia. Esta vez, la anomalía estaba preparada. La nave absorbió el ataque y lo convirtió en energía para sus escudos. Los escudos se volvieron tan fuertes y comenzaron a brillar como una pequeña estrella. Pero más que eso, la nave estaba aprendiendo. Estudió la tecnología del disruptor neuronal alienígena y descubrió cómo copiarla. En segundos, la anomalía disparó su propio rayo disruptor neuronal de vuelta a la nave alienígena. La tripulación alienígena nunca antes había sentido emociones humanas. Cuando el disruptor neuronal humano golpeó su nave, experimentaron algo completamente nuevo: miedo. Por primera vez en sus vidas, los alienígenas tenían miedo. La almirante Kestar sintió que su avionave intentaba retirarse. Los instintos naturales de la nave le decían que huyera de la energía emocional que irradiaba la nave humana. «¿Qué está pasando?», exigió. La voz de su oficial de ciencia temblaba. «Almirante, la nave humana está transmitiendo frecuencias emocionales que nuestra avionave interpreta como una amenaza. Nuestra nave quiere huir». La almirante Kestar nunca se había encontrado con algo así. Era una de las mejores comandantes militares de la galaxia, pero no tenía entrenamiento para luchar contra un enemigo que se volvía más fuerte cuando era atacado. La anomalía terrana no persiguió a la nave alienígena en retirada. En cambio, Sarah sintió la curiosidad de la nave. Quería entender a estos alienígenas, no destruirlos. «Abra un canal», ordenó Sarah. «Almirante Kestar», dijo Sarah educadamente, «no queremos luchar contra usted. Solo queremos que nos dejen en paz. Nuestra nave está diseñada para proteger la Tierra y el espacio humano. Si no nos amenaza, no la amenazaremos». La almirante Kestar estaba confundida. La nave humana acababa de demostrar capacidades imposibles. Pero en lugar de atacar, los humanos ofrecían la paz. «Su nave viola todas las leyes conocidas de la física», respondió la almirante Kestar. «¿Cómo es posible?». Sarah sonrió. «La construimos con emociones humanas y tecnología alienígena. Tomamos sentimientos que su gente considera debilidades y los convertimos en nuestra mayor fortaleza». A través del enlace neuronal, Sarah sintió el orgullo de su tripulación por su logro. La nave brilló con más intensidad mientras se alimentaba de sus emociones positivas, pero la almirante Kestar no estaba convencida. «Esto no puede permitirse. Estoy enviando una alerta de código Omega al Consejo Galáctico. Su especie será contenida». La nave alienígena saltó al hiperespacio. Sarah sintió la tristeza de la anomalía. La nave había esperado hacer amigos con los alienígenas. En cambio, había hecho enemigos. «Comandante», informó la alférez Wong, «estoy detectando múltiples firmas de hiperespacio acercándose al sistema solar. Parece que la almirante pidió refuerzos».
Sara sintió la determinación de su tripulación fluyendo a través de la red neuronal. Habían construido esta nave para proteger la Tierra, y eso es exactamente lo que iban a hacer. Todas las manos, prepárense para la batalla, anunció Sara. Parece que estamos a punto de mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacer cuando luchamos por nuestro hogar. La anomalía terrana giró hacia la Tierra, lista para defender a la humanidad con el poder de 847 corazones humanos latiendo como uno solo. La avionave del almirante Questar llegó al punto de encuentro de emergencia del Consejo Galáctico. Naves de 12 razas alienígenas diferentes flotaban en el espacio alrededor de la masiva estación del Consejo. La almirante nunca había visto tantas flotas diferentes reunidas tan rápidamente. Dentro de la Cámara del Consejo, representantes de toda la galaxia observaban la grabación de su encuentro con la nave humana. Reprodujeron el video 3 veces. Nadie habló. El silencio era pesado e incómodo. Finalmente, el alto consejero azul del Archivo Eterno habló. Esto viola todo lo que sabemos sobre cómo funciona el universo. Los humanos han convertido el caos mismo en un arma. La almirante Questar se paró ante el Consejo. La nave humana se fortalecía cada vez que la atacábamos. Sus emociones parecían alimentar la tecnología. Debería ser imposible. El consejero Veganin de las jerarquías de cristal se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos humanos había a bordo de esta nave? Nuestros sensores detectaron 847 firmas biológicas, respondió la almirante Questar, todas conectadas a través de algún tipo de red neuronal. Los miembros del consejo se miraron con preocupación. Ninguna raza de la galaxia había creado con éxito una nave impulsada por las mentes de cientos de miembros de la tripulación. El caos mental debería haber destruido cualquier nave que intentara tal conexión. Debemos responder de inmediato, declaró el comandante de guerra Tuac de la soberanía Vortic. Si los humanos pueden construir una nave así, pueden construir más. Esta amenaza debe ser eliminada antes de que se propague. En 6 horas, se reunió la flota más grande de la historia galáctica. 18 naves capitales de 12 razas diferentes se dirigieron hacia el sistema solar humano. A la cabeza de la flota estaba el biotitán Vortic llamado Destructor de Mundos. La nave era del tamaño de una luna pequeña y había sido diseñada para destruir civilizaciones enteras. El capitán Belcor comandaba el Destructor de Mundos. Él había supervisado personalmente la destrucción de 17 especies diferentes que el Consejo consideró incompatibles con el orden galáctico. Mientras su masiva nave lideraba la flota hacia la Tierra, se sentía seguro de que esta sería otra eliminación de rutina. Mientras tanto, la anomalía terrana había regresado a la órbita terrestre. La comandante Sarachun estaba en el puente, sintiendo la energía nerviosa de la nave a través de su conexión neuronal. La nave sabía que algo grande se avecinaba. «Comandante», informó el operador de sensores Kim Lee, «estoy detectando masivas perturbaciones de hiperespacio en el borde del sistema solar. Múltiples naves grandes están a punto de llegar». Sara sintió que las emociones de su tripulación cambiaban de nerviosismo a la determinación. A través de la red neuronal, podía sentir 847 corazones humanos preparándose para la lucha de sus vidas. «Todas las manos a sus puestos de combate», anunció Sara. «Para esto construimos la anomalía. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacer». La flota alienígena emergió del hiperespacio cerca de Neptuno. Solo el Destructor de Mundos ya era más grande que la luna de la Tierra. Las otras naves se desplegaron en una formación perfecta que se había utilizado con éxito durante millones de años. El capitán Belcor transmitió el ultimátum estándar en todas las frecuencias. «Humanos primitivos han creado tecnología que viola la ley galáctica. Entregarán su nave de inmediato y se someterán a un ajuste civilizatorio o enfrentarán las consecuencias». La comandante Chun sintió como la ira de la nave crecía. A la anomalía no le gustaba que la llamaran primitiva. Podía sentir la misma ira de su tripulación. Habían trabajado tan duro para construir algo asombroso y estos alienígenas los llamaban primitivos. Sara activó el sistema de comunicación. Su voz era tranquila pero firme. «Capitán Belcor, construimos nuestra nave para proteger nuestro hogar. Si quiere dañar la Tierra, tendrá que pasar primero por nosotros». En el Destructor de Mundos, el capitán Belcor no podía creer lo que estaba oyendo. Una sola nave pequeña amenazaba con luchar contra toda la flota galáctica. Era imposible e insultante. «Tiene 1 minuto para rendirse», respondió el capitán Belcor.
Después de eso, demostraremos por qué 17 civilizaciones eligieron la destrucción en lugar de enfrentar todo nuestro poder. Sarah sintió la respuesta de la anomalía a esta amenaza. La nave no tenía miedo. Estaba emocionada. A través de la red neuronal, podía sentir el amor protector de su tripulación por la Tierra fluyendo hacia los sistemas de la nave. Todas las estaciones informan estar listas, gritaron varios miembros de la tripulación a través del puente. Las emociones del artillero jefe Brady estaban enfocadas como un rayo láser. Su furia protectora alimentó los sistemas de armas hasta que brillaron al rojo vivo. Armas listas, comandante. Mostrémosles lo que pasa cuando amenazan nuestro hogar. El orgullo del ingeniero Park por los logros humanos fluyó hacia los motores. La producción de energía de la nave se duplicó, luego se triplicó. Motores al máximo, comandante. Estamos listos para cualquier cosa. El sentido de la maravilla de la navegante Guo guió los sistemas de movimiento de la nave. Su curiosidad por las naves alienígenas ayudó a la anomalía a comprender sus debilidades. Navegación lista. Puedo ver cómo superarlos en maniobras. La doctora Vázquez monitoreó el flujo emocional en toda la nave. Todas las conexiones neuronales estables. La nave se está alimentando de nuestras emociones protectoras y convirtiéndolas en poder de combate. Cuando se acabó el minuto, el capitán Belcor dio la orden de atacar. La flota alienígena abrió fuego con suficientes armas para destruir un planeta. Pero sucedió algo imposible. La anomalía terrana no intentó esquivar los ataques. En cambio, los absorbió. Cada rayo de energía, cada misil, cada arma exótica que golpeaba la nave se convertía en energía para sus propios sistemas. Sarah sintió la alegría de la nave mientras se fortalecía con cada ataque. Cuanto más le disparaban los alienígenas, más poderosa se volvía. «Devuelvan el fuego», ordenó Sarah. La anomalía respondió con armas que parecían surgir de la nada. Pero no eran armas normales. Estaban impulsadas por emociones humanas y guiadas por pensamientos humanos. El primer disparo fue impulsado por la ira protectora del artillero jefe Brady. Impactó en un crucero alienígena y no solo lo destruyó. La energía emocional dentro del arma hizo que la tripulación alienígena sintiera emociones humanas por primera vez. Experimentaron amor, esperanza y alegría, todo a la vez. La tripulación alienígena dejó de luchar porque no podían entender por qué habían querido hacer daño a los humanos en primer lugar. El segundo disparo fue impulsado por el amor del ingeniero Park por su familia. Cuando golpeó a otra nave alienígena, la tripulación de repente comprendió lo que significaba tener algo que valiera la pena proteger. Dieron la vuelta a su nave y se alejaron de la batalla. El capitán Belcor observó cómo su flota se desmoronaba. Las naves no estaban siendo destruidas, estaban siendo convertidas. Las armas emocionales humanas estaban haciendo que sus tripulaciones sintieran cosas que la civilización galáctica había pasado millones de años tratando de eliminar. Todas las naves, concentren el fuego en la nave humana, ordenó desesperadamente. Pero concentrar más ataques en la anomalía solo la hacía más fuerte. La nave ahora brillaba como una estrella mientras absorbía la potencia de fuego combinada de toda la flota alienígena. Sarah sintió algo nuevo a través de la conexión neuronal. La nave ya no solo se defendía. Estaba empezando a entender a los alienígenas a través de las conexiones emocionales creadas por sus armas. La anomalía podía sentir lo que las tripulaciones alienígenas estaban pensando y sintiendo. «Comandante», informó la doctora Vázquez con asombro en su voz. La nave está creando enlaces neuronales con las tripulaciones alienígenas. Les está enseñando a sentir emociones. El destructor de mundos disparó su arma aniquiladora de planetas directamente a la anomalía. El rayo era lo suficientemente potente como para partir una luna por la mitad. Pero cuando golpeó la nave humana, sucedió algo hermoso. La anomalía absorbió la energía destructiva y la convirtió en otra cosa. En lugar de un arma, se convirtió en una ola de pura emoción humana que se extendió por toda la flota alienígena. Por primera vez en millones de años, los alienígenas sintieron asombro, sintieron alegría, sintieron el deseo de crear en lugar de destruir, sintieron amor por la vida y esperanza por el futuro. El capitán Belcor sintió que su bionave respondía a estas nuevas emociones. El destructor de mundos había sido diseñado para la destrucción, pero ahora quería proteger y nutrir la vida. La masiva nave comenzó a cambiar, desarrollando estructuras parecidas a flores en lugar de armas. «¿Qué nos está pasando?», preguntó el capitán Belcor, pero su voz estaba llena de asombro en lugar de ira.
Sara abrió un canal de comunicación con toda la flota alienígena. Están aprendiendo lo que significa ser humano, dijo suavemente. Están sintiendo emociones que hacen que la vida valga la pena. En toda la flota alienígena, las tripulaciones experimentaban emociones humanas por primera vez. Algunas naves comenzaron a retirarse, no por miedo, sino por el deseo de volver a casa y compartir estos nuevos sentimientos con sus familias. Otras naves se acercaron a la anomalía, curiosas por aprender más sobre estos extraños humanos. La batalla había terminado, pero no porque un bando hubiera ganado. Había terminado porque los alienígenas ya no querían luchar. Querían entender a estos humanos que habían convertido la destrucción en creación, el odio en amor. El capitán Belcor habló de nuevo, su voz completamente cambiada. Comandante Chun, vinimos aquí para destruirlos porque temíamos lo que representaban. Pero ahora queremos aprender de ustedes. Sara sintió la felicidad de la anomalía, fluyendo a través de la red neuronal. La nave no solo había defendido la Tierra, había hecho amigos con seres de toda la galaxia. Son bienvenidos a visitar la Tierra, respondió Sara. Pero vengan como amigos, no como conquistadores. Mientras la flota alienígena se preparaba para entrar pacíficamente en el sistema solar de la Tierra, Sara sintió el orgullo y la alegría de su tripulación fluyendo a través de la nave. Habían construido algo que no debería existir, y había cambiado la galaxia para siempre. La anomalía terrana había demostrado que las emociones humanas no eran debilidades que debían controlarse, sino fortalezas que debían compartirse. Y ahora la galaxia estaba a punto de aprender lo que eso significaba. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico no se parecía a nada en su historia registrada. 47 razas alienígenas diferentes se reunieron en la masiva Cámara del Consejo. Sus representantes flotaban en burbujas de atmósfera especializadas, adaptadas a su biología. El alto consejero azul del Archivo Eterno convocó la sesión. En la pantalla gigante, las imágenes del encuentro del capitán Belcor con la nave humana se reprodujeron por tercera vez. Los alienígenas reunidos observaron en un silencio atónito cómo su poderosa flota era convertida de conquistadores a amigos por las armas emocionales humanas. Esto lo cambia todo, susurró la consejera Reika del colectivo cuántico. Durante 12 millones de años, hemos mantenido la paz galáctica eliminando el caos emocional de nuestras sociedades. Ahora, los humanos han convertido en arma aquello que tememos. El comandante de guerra Tuak de la soberanía Vortik se levantó enojado. Los humanos han contaminado a toda una flota con su inestabilidad emocional. La tripulación del capitán Belcor ya no es apta para el servicio militar. Hablan de asombro y alegría en lugar de seguir órdenes. El alto consejero Sul revisó los informes que llegaban de la flota contaminada. 17 naves han solicitado permiso para establecer estaciones de investigación permanentes cerca de la Tierra. Sus tripulaciones quieren estudiar las emociones humanas. Esto no tiene precedentes. La Cámara de Consejo estalló en un murmullo de preocupación. Representantes de diferentes razas discutieron sobre lo que se debía hacer. Algunos querían poner en cuarentena todo el sistema solar humano. Otros sugirieron una esterilización inmediata antes de que la contaminación emocional pudiera extenderse. El coordinador de defensa Mectar de las jerarquías de Silicio accedió a la base de datos táctica. Hemos perdido contacto con 3 flotas más que fueron enviadas a monitorear la situación. Los sensores de largo alcance muestran sus naves orbitando pacíficamente alrededor del mundo humano. Ya no responden a los comandos militares. ¿Cuántas naves han sido comprometidas?, preguntó el consejero Niof de la Asamblea Psiónica. Actualmente, 38 naves capitales y todas sus tripulaciones, respondió sombríamente el coordinador de defensa Mectar. La tasa de contaminación se está acelerando. El alto consejero Sul tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica. Debemos implementar el Protocolo 7, esterilización total del sistema. El Protocolo 7 nunca se había utilizado antes. Implicaba reunir todas las naves de guerra disponibles en la galaxia en una flota masiva y destruir un sistema estelar completo. El protocolo fue diseñado para amenazas tan peligrosas que no se podía permitir que existieran. En cuestión de días, la fuerza militar más grande de la historia galáctica comenzó a reunirse. Más de 200 naves capitales de 30 razas diferentes convergieron en un área de preparación fuera del sistema solar humano. La flota incluía biotitanes de los Vortik, acorazados de cristal de las jerarquías de Silicio y destructores psiónicos de los colectivos mentales.
En el centro de esta masiva flota se encontraba el Juicio Eterno, la nave insignia de la propia Fuerza Militar del Consejo Galáctico. La nave medía 5 kilómetros de largo y portaba armas diseñadas combinando la tecnología de todas las principales civilizaciones galácticas. La almirante Seppo comandaba la flota del Consejo desde el puente del Juicio Eterno. Había sido elegida porque su raza, los espíritus nulos, no sentía ninguna emoción. El Consejo esperaba que esto la hiciera inmune a las armas emocionales humanas. Todos los comandantes de flota informen de su estado, ordenó la almirante Seppo. Biotitanes Vortic listos para el protocolo de esterilización, informó el comandante de guerra Dolanik. Naves de cristal de silicio cargadas y preparadas, confirmó el capitán de flota Sertol. Destructores iónicos a la espera, anunció el almirante mental Kurz. Uno por uno, 30 comandantes de flota diferentes informaron de su preparación. La fuerza reunida tenía suficiente potencia de fuego para destruir 100 mundos. En la Tierra, los gobiernos del mundo celebraban reuniones de emergencia. Los satélites detectaron la masiva flota alienígena reuniéndose en el borde del sistema solar. Las naves alienígenas no ocultaban su presencia. Querían que los humanos supieran lo que se avecinaba. La comandante Sarachun estaba en el puente de la anomalía terrana mientras orbitaba la Tierra. A través de su conexión neuronal con la nave, podía sentir la preocupación y el miedo de su tripulación. Pero debajo de esas emociones había algo más fuerte, determinación. Comandante, informó la doctora Elena Vázquez desde la estación de ciencia. Estoy leyendo más de 200 naves capitales alienígenas reuniéndose más allá de Neptuno. Su potencia de fuego combinada podría convertir la Tierra en polvo espacial. Sara sintió la respuesta de la nave a esta amenaza. La anomalía no tenía miedo. En cambio, sentía curiosidad por todas esas diferentes tecnologías alienígenas reunidas en un solo lugar. ¿Cuánto tiempo hasta que ataquen?, preguntó Sara. La almirante Seppo ha transmitido un ultimátum, informó el oficial de comunicaciones Parks. Tenemos 24 horas para entregar la anomalía y someternos a lo que llaman ajuste civilizatorio. De lo contrario, esterilizarán todo el sistema solar. Sara sintió la ira de su tripulación a través de la red neuronal. Los alienígenas amenazaban con destruir la Tierra, la Luna, Marte y a todos los humanos en el espacio. Querían matar a miles de millones de personas porque tenían miedo de las emociones humanas. Envía una respuesta, ordenó Sara. Diles que la anomalía terrana está lista para defender la Tierra y cada vida humana en este sistema. Pero Sara también sintió algo más a través de su conexión con la nave. La anomalía tenía una idea. Durante los encuentros anteriores con flotas alienígenas, la nave había aprendido algo importante. Podía crear conexiones neuronales con las tripulaciones alienígenas y compartir emociones humanas con ellas. Doctora Vázquez, dijo Sara, ¿qué pasaría si pudiéramos crear conexiones emocionales con toda la flota enemiga a la vez? La doctora Vázquez revisó sus instrumentos. Teóricamente, la nave podría transmitir frecuencias emocionales a una escala masiva. Pero, comandante, estamos hablando de 200 naves con tripulaciones que suman más de 50.000 alienígenas. Los requisitos de energía serían enormes. Sara sintió la confianza de la nave a través del enlace neuronal. La anomalía creía que podía ser algo que nunca se había intentado antes. Quería conectar con cada alienígena en la flota atacante y compartir la experiencia completa de ser humano. ¿Qué necesita la nave?, preguntó Sara. Más aporte emocional, respondió la doctora Vázquez. La nave obtiene poder de los sentimientos humanos. Para algo tan grande, necesitaría conectarse con más humanos que solo nuestra tripulación. Sara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abra un canal a la Tierra. Todas las frecuencias. Canal abierto. La comandante Sara habló a su mundo natal. Gente de la Tierra, habla la comandante Sarachun a bordo de la anomalía terrana. Una masiva flota alienígena se prepara para atacar nuestro mundo. Quieren destruirnos porque tienen miedo de las emociones humanas. Pero nuestra nave tiene poder de mostrarles que los sentimientos humanos no son algo que temer. Son algo hermoso. Sara hizo una pausa, sintiendo la emoción de la nave a través de la conexión neuronal. Necesitamos su ayuda, continuó. Nuestra nave puede crear conexiones con la flota alienígena, pero solo si tenemos suficiente poder emocional. Necesitamos que cada humano en la Tierra, en la Luna, en Marte y en el espacio piensen lo que hace que la vida valga la pena. Piensen en la gente que aman.
Piensen en la belleza de un atardecer, la alegría de la risa, la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Piensen en la esperanza por el futuro y la determinación de proteger lo que más importa. Nuestra nave tomará todos estos sentimientos y los compartirá con alienígenas que nunca han experimentado tales emociones. Vamos a mostrarles lo que significa ser humano. En cuestión de minutos, Sara sintió la respuesta. A través de la red neuronal de la nave, podía sentir millones de mentes humanas conectándose a la anomalía. Cada persona en la Tierra que escuchó su mensaje estaba compartiendo sus emociones con la nave. La anomalía terrana comenzó a brillar como una estrella mientras absorbía la energía emocional combinada de la humanidad misma. La almirante Sepor observó desde su nave insignia cómo la producción de energía de la nave humana aumentaba más allá de toda medida. «¿Qué están haciendo?», le preguntó a su oficial de ciencia. «Almirante, la nave humana parece estar obteniendo poder de toda la población humana. Cada humano en su sistema solar está de alguna manera conectado a su nave». La almirante Sepot sintió algo que nunca había experimentado antes: incertidumbre. Su raza no sentía emociones, pero incluso ella podía sentir que algo sin precedentes estaba a punto de suceder. «Todas las naves, prepárense para atacar», ordenó. «Terminamos con esto ahora». Pero la anomalía terrana estaba lista. Mientras la masiva flota alienígena se movía para atacar la Tierra, la nave comenzó a transmitir las emociones combinadas de 6.000 millones de humanos a través del espacio. Los alienígenas estaban a punto de aprender cómo se sentían el amor, la esperanza, la alegría y la determinación cuando eran compartidos por una especie entera trabajando unida para proteger su hogar. En el momento en que la almirante Sepot dio la orden de atacar, la flota militar más grande de la historia galáctica abrió fuego contra el sistema solar humano. Más de 200 naves capitales desataron suficiente poder destructivo como para destrozar planetas y evaporar atmósferas enteras. Algo imposible sucedió cuando sus armas alcanzaron la anomalía terrana. La nave no intentó esquivar ni defenderse. En cambio, absorbió cada ataque y convirtió la energía destructiva en algo que la galaxia nunca había visto antes: pura emoción humana a una escala masiva. La comandante Sarah Chun sintió los sentimientos combinados de 6.000 millones de humanos fluyendo a través de su nave. Cada persona en la Tierra estaba conectada a la anomalía, compartiendo su amor, esperanza, miedo y determinación. La nave tomó todas estas emociones y las transmitió a través del espacio como ondas de puro sentimiento. La ola emocional golpeó a la flota alienígena como un tsunami invisible. La almirante Sepot fue la primera en ser afectada. Su raza, los espíritus nulos, había evolucionado para no sentir ninguna emoción. Pero cuando la ola emocional humana alcanzó su nave, sucedió algo asombroso. Por primera vez en su vida, la almirante Sepot sintió asombro. Miró a su alrededor en el puente y de repente comprendió que el metal frío y las luces parpadeantes eran hermosos. Sintió curiosidad por los miembros de su tripulación como individuos en lugar de simples herramientas de guerra. Lo más importante, sintió algo que nunca había imaginado: amor por la vida misma. «Almirante», llamó su oficial de ciencia, pero su voz era diferente ahora. En lugar del tono plano y sin emociones de su raza, había calidez y emoción en sus palabras. «Estoy detectando algo maravilloso. La transmisión emocional humana nos está enseñando a sentir». En toda la masiva flota alienígena, las tripulaciones experimentaban emociones humanas por primera vez. En los diotitanes Vortic, guerreros que habían pasado sus vidas aprendiendo a matar sintieron de repente un amor protector por sus enemigos. No podían entender por qué habían querido hacer daño a los humanos. En las naves de cristal de silicio, seres de pura lógica sintieron la alegría de la creatividad y la satisfacción de construir algo hermoso en lugar de destruirlo. Sus cascos de cristal comenzaron a cambiar, desarrollando patrones artísticos en lugar de conjuntos de armas. Los destructores iónicos, diseñados para atacar con fuerza mental, encontraron a sus tripulaciones abrumadas por la empatía humana. De repente podían sentir lo que sus objetivos sentían, y la idea de causar dolor se volvió imposible de soportar. Pero el cambio más dramático ocurrió en la propia nave insignia del Consejo, el Juicio Eterno. La almirante Sepot sintió la experiencia emocional completa de la humanidad fluyendo a través de su mente. Experimentó el amor de una madre por su hijo, el orgullo de un padre por los logros de su hija, la alegría de los amigos riendo juntos y la determinación de las personas trabajando juntas para construir un futuro mejor. «Todas las naves, cesen el fuego de inmediato», ordenó la almirante Sepot, pero su voz estaba llena de asombro en lugar de autoridad. La masiva flota dejó de atacar.
Nave tras nave informaba lo mismo. Sus tripulaciones ya no podían obligarse a dañar a los humanos. Las conexiones emocionales les habían mostrado lo que estarían destruyendo. En la anomalía terrana, Sara sintió la alegría de su nave a través de la conexión neuronal. El plan había funcionado mejor de lo que nadie había imaginado. La flota alienígena no solo se negaba a luchar, querían entender y proteger a la humanidad. Comandante, informó la doctora Vázquez con asombro. Toda la flota alienígena está solicitando permiso para acercarse a la Tierra pacíficamente. Quieren aprender más sobre las emociones humanas. Sara abrió un canal de comunicación con la almirante Sepot. Almirante, entiende ahora por qué luchamos para proteger nuestro hogar. La voz de la almirante Sepot era suave y llena de una nueva comprensión. Comandante Chun, vinimos aquí para destruir lo que creíamos que era una amenaza para el orden galáctico, pero nos han demostrado que estábamos equivocados. Las emociones humanas no son un caos que deba temerse. Son la cosa más hermosa del universo. Durante las siguientes semanas, la flota alienígena que había venido a destruir la Tierra se convirtió en los protectores y estudiantes de la Tierra. Nave tras nave solicitó permiso para establecer estaciones de investigación en el sistema solar. Las tripulaciones alienígenas querían aprender a sentir emociones y a vivir con sentimientos en lugar de solo con lógica fría. El Consejo Galáctico intentó retirar sus flotas, pero las naves se negaron a regresar. Las tripulaciones enviaron mensajes diciendo que habían encontrado algo más importante que el deber militar. Habían encontrado el sentido de la vida misma. El capitán Belcor del Destructor de Mundos se convirtió en el primer embajador alienígena en la Tierra. Su masiva avionave, una vez diseñada para la destrucción, se transformó en un jardín viviente. Orbitaba entre la Tierra y Marte. Belcor pasaba sus días aprendiendo sobre el arte, la música y la literatura humanas. Comandante Chun, dijo Belcor durante una de sus conversaciones regulares, mi nave fue creada para acabar con civilizaciones, pero ahora quiere ayudar a las civilizaciones a crecer y florecer. ¿Cómo viven los humanos con sentimientos tan poderosos? Sara sonrió mientras sentía la satisfacción de la anomalía a través de su conexión neuronal. No intentamos controlar nuestras emociones, capitán. Aprendemos a trabajar con ellas. Nos hacen más fuertes, no más débiles. La transformación se extendió más allá de las flotas alrededor de la Tierra. Las tripulaciones alienígenas que habían sido despertadas emocionalmente por la anomalía regresaron a sus mundos de origen y compartieron sus experiencias. En toda la galaxia, civilizaciones rígidas comenzaron a cambiar a medida que aprendían sobre las emociones humanas. La soberanía Vortic, una vez un imperio guerrero, comenzó a usar sus bionaves para explorar y proteger en lugar de conquistar. Las jerarquías de silicio descubrieron que su tecnología de cristal podía crear arte hermoso cuando era guiada por sentimientos en lugar de solo por lógica. Los colectivos psiónicos aprendieron a usar sus poderes mentales para sanar mentes en lugar de atacarlas. 6 meses después de la gran batalla que nunca ocurrió, la anomalía terrana viajaba entre diferentes mundos como pacificadora y maestra. La nave había evolucionado mucho más allá de su diseño original. El contacto con tantas mentes alienígenas diferentes le había enseñado nuevas habilidades. Cuando las colonias ceprianas fueron amenazadas por piratas espaciales, la anomalía usó la esperanza humana para crear frecuencias de escudo que podían proteger planetas enteros. Cuando niños Kejik se perdieron en una tormenta cuántica, la empatía humana se convirtió en un sistema de navegación que podía encontrar a cualquiera en cualquier lugar de la galaxia. La comandante Sara Chun caminaba por los pasillos de su nave imposible, observando a su tripulación trabajar junto a voluntarios de 17 razas alienígenas diferentes. Todos estaban aprendiendo a usar emociones que sus culturas habían pasado millones de años tratando de suprimir. La red neuronal de la nave ahora conectaba a humanos con alienígenas, creando la primera comunidad emocional verdaderamente multiespecie en la historia galáctica. A través de estas conexiones, especies que nunca se habían entendido entre sí estaban aprendiendo a trabajar juntas. Comandante, llamó el oficial de comunicaciones Parks. Estamos recibiendo un mensaje prioritario de la Tierra. El mensaje era del almirante Marcus Torres, quien había asumido el mando de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Su rostro apareció en la pantalla principal, y Sara pudo ver la emoción en sus ojos. Sara, hemos recibido solicitudes formales de la Alianza Espiral para ayudar con sus conflictos fronterizos, pero no están pidiendo intervención militar. Quieren mediación emocional al estilo humano. Parece que se ha corrido la voz sobre lo que la anomalía puede hacer.
Sara sintió la anticipación de la nave a través de la conexión neuronal. La anomalía estaba emocionada por explorar nuevas emociones y nuevas formas de convertir problemas imposibles en soluciones posibles. Establezca rumbo a las fronteras de la Alianza, almirante, respondió Sara. Vamos a mostrarles en qué se convierte la guerra cuando los humanos deciden que vale la pena luchar. La anomalía terrana dobló el espacio a su alrededor, impulsada por cientos de corazones humanos y alienígenas trabajando juntos. La nave que había sido construida para defender la Tierra se había convertido en algo más grande, la prueba de que la debilidad más temida de la galaxia podía convertirse en su mayor fortaleza. Mientras viajaban hacia su próxima misión, Sara sintió las emociones combinadas de su tripulación multiespecie fluyendo a través de la red neuronal de la nave. Había emoción por conocer nuevas razas alienígenas, curiosidad por diferentes formas de emoción y determinación para ayudar a otros a encontrar soluciones pacíficas a sus conflictos. Pero, sobre todo, había esperanza. Esperanza de que la galaxia pudiera convertirse en un lugar donde diferentes especies trabajaran juntas en lugar de luchar entre sí. Esperanza de que las emociones no fueran algo a temer o controlar, sino algo para compartir y celebrar. La anomalía terrana había comenzado como una nave de guerra humana que violaba las leyes de la física. Se había convertido en algo que violaba las leyes de la guerra misma, convirtiendo el conflicto en cooperación y a los enemigos en amigos. Detrás de ellos, la Tierra brillaba azul y hermosa en la oscuridad del espacio, protegida por la nave imposible que demostró que los humanos podían construir cualquier cosa si decidían que valía la pena construirla. La nave que no debería existir se había convertido en la prueba de que a veces la mejor manera de resolver un problema imposible era ignorar la imposibilidad y resolverlo de todos modos. Y en el espacio profundo entre galaxias, otras civilizaciones antiguas detectaron extrañas nuevas firmas cuánticas. Evidencia de que en algún lugar entre las estrellas, los humanos seguían construyendo cosas imposibles y usándolas para hacer del universo un lugar mejor. Una solución imposible a la vez.